Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola, muy contenta. Saludos desde acá, desde la ciudad de Puebla, en México. Es un gusto nuevamente estar en este escenario en Busco en Ti, donde estás, no es el final. Jorge, muchas gracias por esta bienvenida en este día. Hoy estamos terminando ya el último del mes, el 30 de noviembre y también pues ya el mes 11, estamos ya a un paso de las fiestas ya de diciembre. Yo creo que ya todos haciendo planes para reunirnos con amigos, fiestas en el trabajo y bueno, pues estamos ya muy contentos de estar aquí. Hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema más allá de nuestras fronteras. O si gustas ponerle mejor, más allá de mis fronteras, ¿verdad? Hacerlo algo propio. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que aplica a nuestra vida el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz para hoy en nuestra vida. Así es de que hoy nos aborda el tema o el libro siguiente que venimos revisando, estudiando, hablando de cada uno de los libros y hoy llegamos a Malaquías. Precisamente es el último del grupo de los profetas menores. 12 son los libros de los profetas menores. Recordemos que al decir menores no es porque no tengan importancia, sino por su contenido. En el caso de este libro de Malaquías, que también como profeta, solo son 4 capítulos, así es que te animo a que lo leas, a que escudriñes, a que estudies este libro que seguramente nos va a traer de manera muy particular un tema para nuestra vida. ¿Tenemos preguntas? ¿Queremos respuestas? Pues aquí las vamos a encontrar, porque el único que nos habla con la verdad, con la única verdad, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Entonces se trata de conocerlo a Él, acercarnos a Él, porque al conocerlo a Él podemos también conocernos a nosotros mismos. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y yo creo que todos necesitamos conocernos. A veces no nos conocemos del todo, no sabemos todo lo que hay en nuestro corazón, pero Dios sí lo sabe y es muy necesario conocer, leer la palabra. Bien, pues ¿qué significa Malaquías? Malaquías significa mi mensajero. Mensajero. Dios tenía mensajes para el pueblo de Israel, como también hoy tiene un mensaje para ti y para mí, de una manera muy, muy particular. Bueno, entonces, como te decía, bueno, vamos a cerrar con este libro de Malaquías. Y bueno, el mensaje que Dios nos dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2, había un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y les dice, el mensaje era, israelitas, Dios los ama. Como hoy yo te lo digo, por tu nombre, en lugar de leer israelitas, coloquemos nuestro nombre, porque Dios nos llama por nuestro nombre. Es un Dios personal, es un amigo, es un amado que nos habla por nuestro nombre. Dios te ama. Ese es el mensaje que Dios nos quiere dar el día de hoy. Así es que más allá de nuestras fronteras, más allá y aún en la cercanía, Dios nos ama. A veces nos sentimos como muy abandonados, eso es lo que el mundo por sus sistemas, por sus estructuras, nos hace sentir y al sentirnos así, pues vivimos de esa manera. Entonces Dios hoy nos quiere decir en su mensaje que Él nos ama, Él nos ama. Y bueno,
Y después del versículo del 2 al 5, más o menos al 4, nos narra en este libro lo que Dios había hecho, cómo les había demostrado su amor, ¿verdad? Nosotros también a veces preguntamos, Señor, ¿cómo es que me amas? ¿O por qué dices que me amas? Bueno, pues aquí en este libro, Israel también le está preguntando a Dios, tú dices que me amas, pero ¿cómo lo demuestras? Y bueno, Dios empieza a narrarles lo que él ha hecho, lo que él ha hecho por su pueblo. Y no solamente lo que ha hecho, sino también lo que hará. Así es que te dejo esa pequeña tarea para que tú también conozcas, reflexionemos, ¿verdad? Cada uno de manera muy particular en qué Dios nos ha amado. Bueno, en el versículo 1:5, el capítulo 1, versículo 5, Dios dice, ustedes verán con sus propios ojos y entonces dirán, la grandeza de nuestro Dios va más allá de nuestras fronteras. La grandeza de Dios va más allá de nuestras fronteras. Aquí podemos ver que dos palabras, que es grande y que es fronteras. ¿Qué es grande? Bueno, grande es un adjetivo que siempre da como calificativo hacia algo, pero fíjate que cuando nosotros nos expresamos acerca de grande es por un tamaño, ¿verdad? Es por un tamaño, aun cuando para nosotros en nuestras dimensiones o medidas nos pareciera grande, pues todavía puede haber algo más grande, ¿no? Entonces, es algo que nos habla de un tamaño fuera de lo común, de lo común. Quizá para ti algo grande, para mí sea pequeño, o para mí algo grande, para ti lo sea igual pequeño. Entonces, cuando hablamos de grande, es hablar de un tamaño fuera de lo común, fuera de lo común. También, cuando hablamos de grande, es que supera un tamaño, ¿no? Decimos, bueno, esto es grande, y dices, no, eso no es grande, te voy a enseñar algo más, o sea, algo que supera ese, ese tamaño. Y también grande nos habla de abundante o también de algo numeroso, cuando nos expresamos la palabra grande. Bueno, ¿por qué te hablo de esto? Porque nosotros al ver nuestra vida y si nosotros de alguna manera podemos, pues no compararla, sino ver la grandeza de Dios, pues obviamente nosotros nos vemos muy pequeñitos, ¿no? Tan solo ver el cielo, por ejemplo, decimos, uy, no, pues en esa inmensidad, en esa bóveda tan grande, pues yo, pues no soy nada. Bueno, pues déjame decirte que si Dios vive en ti, tú también eres grande. Dios te ve como algo grande, no como algo insignificante, sino algo que tiene un tamaño importante para Él. Por lo tanto, todo lo que te acontece y me acontece, para Dios también es importante. No estamos como barcos a la deriva. En Dios, cuando conocemos de Dios, cuando conocemos, hemos recibido en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida empieza a tener sentido, tiene dirección, tiene propósito. Bueno, y la otra palabra que nos dice este versículo es fronteras. ¿Y qué es una frontera? Bueno, si hablamos de una manera geográfica, ¿verdad? Es como delimitar un territorio, ¿no? O sea, estamos hablando de un límite o una línea, algo que marca, ¿no? Una línea que marca. Y a veces también nosotros tenemos esa línea imaginaria en la que decimos mis límites, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta aquí llegan mis límites. Bueno, pues en nuestra vida nosotros tenemos que aprender que más allá de mis fronteras, Dios está es omnipotente, omnipresente, omnisciente, o sea, más allá de lo que nosotros podamos estar viviendo o enfrentando. Cuando nos vemos frente a algún problema o alguna situación complicada, pensamos que hasta ahí
eso es lo único que hay, eso es mi única alternativa o no hay solución. Y lo que hoy quiero decirte es que más allá de ese límite que nosotros ponemos, como esa línea imaginaria, está Dios, en una grandeza. Es decir, que hay una abundancia para nuestra vida, hay una plenitud para nuestra vida. Todos los días el enemigo, Satanás, ¿verdad? Que llamamos Satanás, se va a encargar de que nosotros nos vivamos limitados, que no tengamos pensamientos de bien, que solamente nos aferremos hasta lo que hemos vivido. Pero Dios nos dice, vamos a juntos tú y yo a llevar fuera de ese límite. Y ese fuera del límite es esa fe que nosotros ponemos. Al quitar esa barrera imaginaria entre nosotros y Dios, o entre nosotros y nuestra vida con propósito. Porque si nosotros mantenemos ese límite, no vamos a encontrar soluciones, vamos a sentir que no hay respuesta, que nuestra salud no se va a mejorar, que nuestra economía no va a mejorar, que las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos no van a mejorar, que esto es todo lo que hay y no es verdad. Más allá de nuestras fronteras hay una abundancia y hay una plenitud. Y es ahí a donde Dios quiere que nos movamos. Y preciso, tenemos que movernos. ¿Y cómo? A través de la fe, a través de la confianza en que Dios está con nosotros. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Dice que Dios los iba guiando con una columna de nube de día, ¿verdad? Para guiarlos, para que vieran el camino, y también con una columna de fuego en la noche para alumbrarles. Pues así Dios está en nuestra vida. Tenemos que acercarnos y confiar que Él está. Es entrar en esa presencia, es apartar nuestros pensamientos, separarlos y decir, Señor, sé que estás aquí, entro a tu presencia, en mi corazón, con la fe que tengo, sé que estás tú conmigo. Dios está con nosotros. Bueno, entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Dice que la grandeza de nuestro Dios va más allá de nuestras fronteras. Y lo decimos y muchas veces lo expresamos, lo comentamos, quizá lo estudiamos, pero necesitamos vivirlo, ¿verdad? Esa palabra, vivirla, hacerla nuestra, hacerla propia. Como dice en el Salmo 40:16, el Señor es grande. Y si mi problema ya me sobrepasó a mí, bueno, a mí, pero no a Dios. Mi problema es muy chiquitito en comparación de la grandeza de Dios. Y Dios me ama, ¿verdad? Inicia este libro con ese mensaje tan contundente de parte de Dios. Dios te ama, Dios te ama. Y el amor de Dios es genuino, es un amor ágape que no es condicionado. Dios nos ama. Por lo tanto, su grandeza está con nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, por lo menos entramos en conciencia de su grandeza, entonces se va el temor, se va la preocupación, huyen, se apartan de nosotros. Así, tal cual, se apartan. ¿Por qué? Porque recordarás también un versículo que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos y en esa desesperanza lo que hacemos es apartarnos de Dios. Así es que a quien debemos de apartar es a la desesperanza, a la preocupación, esa es a la que debemos nosotros de apartarla. ¿Y cómo? Entrando en su presencia. En este momento, tú puedes entrar en la presencia de Dios. A ese trono de gracia, ese trono en donde Él da ese favor que tú necesitas. Y Dios abrirá las puertas de los cielos y derramará
toda bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra generación, una generación que necesita ser sacudida, sacudida de polvo, sacudida de religión, sacudida de falsas esperanzas, sacudida de temores, sacudida de tantas y tantas cosas que nos, pues como el polvo, ¿verdad? Que se pega, vuela el polvo y bueno, se pega en todas las cosas. Todos los días podemos nosotros revisar nuestros muebles y darle una pasadita, ¿verdad? Con el dedo y vemos que polvo. Pues así nuestra vida, con pensamientos, con ideologías, con creencias, con, bueno, ¿y ahora a dónde voy? Ah, tantas y tantas cosas. Por eso debemos de tener mucho, mucho cuidado. Bueno, em, dice en la traducción del lenguaje actual, Dios ama a su pueblo. En el primer capítulo, así cual tal, tiene como título, Dios ama a su pueblo. Esto está en la traducción del lenguaje actual. Y en la Reina Valera dice, amor de Dios por Jacob. Así está como título del capítulo. Bueno, pues de eso nos habla Dios, de su amor. Dios nos habla de su amor. ¿Quién no quiere escuchar ese amor? Todos, ¿verdad? Todos queremos escuchar. Señor, saberme que tú me amas, sentirme, ¿verdad? En lo profundo de mi alma que tú me amas. ¿Cómo se siente uno amado? Alegre, contento, ¿verdad? Sonriente. Encuentra uno, bueno, no le importa a uno si pasa un día nublado y dice, pero si hay mucho sol y dice uno, ¿cómo? Está uno enamorado. Bueno, debemos de sentirnos enamorados. Hoy en este día necesitamos sentirnos, esa es nuestra medicina, ¿verdad? Nuestro, pues sí, como medicamento, ¿verdad? Que tenemos que tomar cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos un dolor muy fuerte. Bueno, acudimos a medicamentos. Bueno, nuestro primero medicamento, nuestro primer alimento, nuestra primera respiración es saber que Dios nos ama. Bueno, entonces, vamos a irnos al versículo 11 de este capítulo. Dice, hay quienes reconocen mi grandeza y por eso me presentan ofrendas aceptables. ¿Tú reconoces la grandeza de Dios? Esa sería la pregunta o esa es la cuestión del día de hoy. ¿Tú reconoces su grandeza? Si reconoces su grandeza, entonces todo tiene una solución. Si reconoces su grandeza, hay esperanza. Si reconoces su grandeza, hay solución. Los sacerdotes se quejaban, dice en el versículo 13, perdón, los sacerdotes se quejaban. ¿Sabes qué decían? Nuestro trabajo es muy pesado. Eso, se quejaban de su trabajo. No reconocían la grandeza de Dios. No reconocían que Dios les daba nuevas fuerzas cada mañana. Habían caído en una monotonía, ya habían caído en un fastidio, ya habían caído en solamente hacer las tareas por hacerlas y no encontraban lo más profundo y lo más esencial, que era el amor de Dios por cada uno de ellos. Bueno, pues en el capítulo 2 nos lleva a un tema que dice, Dios castiga a los sacerdotes. Bueno, en el capítulo 3, Dios enviará a su mensajero. Y ahí es donde me voy a detener otro tiempo más. Dice, Dios enviará a su mensajero. Estaba ya el profeta Malaquías hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé, 400 años antes de que naciera, ya se estaba anunciando esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así el versículo, mi mensajero es como el fuego que purifica los metales, es como jabón que limpia la mugre. Este versículo que acabo de leer es en traducción del lenguaje actual. Mi mensajero, que como fuego purifica los metales.
ese fuego que purifica nuestro corazón, ese fuego, ¿verdad? Que saca lo mejor de nosotros. Bueno, como jabón que limpia. ¿Qué tal cuando lavamos algún objeto, eh, algún, alguna prenda, algún material, como cuando lo lavamos queda limpio, ¿verdad? A lo mejor los zapatos, ¿verdad? Ayer que estaba yo limpiando mis zapatos, bueno, qué diferente se veía el que ya había quedado limpio como el otro que me faltaba. ¡Wow! Se veía diferente, muy diferente. A veces dejo pasar un día y digo, no, todavía se ven limpios, 2 días, no, no. Y a veces dejo pasar toda una semana o varios días y digo, todavía se ve igual, pero cuando los limpio, noto la diferencia que verdaderamente era necesario limpiarlos. Así nosotros necesitamos ser limpiados, ser purificados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se hace eso? Leyendo su palabra. Su palabra nos purifica. Su palabra entra en todo nuestro ser. No solamente en nuestro razonamiento, no solamente en que lo leemos, que lo podemos leer en voz alta, sino dice que hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el tuétano, hasta lo más duro de nuestros huesos, bueno, más adentro, hasta lo más profundo, entra su palabra. ¿Te imaginas eso? ¡Qué maravilloso! Es maravilloso. Limpia nuestras células, nuestras arterias, la limpia. Así de que es necesario leerla, necesario leer su palabra. El capítulo 4 o sí, el capítulo 4 dice, lleva como título, Dios juzga a su pueblo. Bueno, esto es en la traducción del lenguaje actual, pero en la Reina Valera, ¿sabes cómo dice el título? Me gustó muchísimo. Dice, el advenimiento del día de Jehová. ¿Qué es advenimiento? ¿Tú sabes qué es advenimiento? Bueno, pues yo no sabía, pero quise yo corroborar, así es del que te lo comparto. Advenimiento es una llegada, es una venida, o sea, va a llegar. Y se dice advenimiento a esa llegada especialmente de un acontecimiento importante. Ese es el advenimiento. Y mira que precisamente en nuestras naciones, ¿verdad? Vamos a celebrar esa venida de nuestro Señor Jesucristo hace más ya de 2000 años que Él estuvo, que se hizo hombre, que nació y es necesario que así como nació hace 2000 años, nazca en nuestro corazón. Celebramos el nacimiento, celebramos esa venida, esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón. Celebramos la salvación, celebramos esa recompensa, celebramos la vida misma, porque sabes, lo que no ha tocado nuestro Señor Jesucristo es muerte. Él es vida. Él es vida, así de sencillo, así de simple. Él es vida. Así es que todos necesitamos pasar, ¿verdad? Por esa cruz, llegar a ese lugar en donde morimos con Él, pero también vivimos con Él. El espíritu que lo levantó es el mismo espíritu que te levanta a ti y me levanta a mí. Eso es necesario recordarlo, ¿verdad? Está bien reunirnos con los amigos, está bien celebrar, ¿verdad? La Navidad, claro que sí, pero recordemos que solamente estamos eso, recordando ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo, se hizo hombre y nació. Es decir, así como el profeta decía, ¿verdad? Vendrá, ¿verdad? Enviará Dios a su mensajero. Bueno, pues Dios lo envió. Dios lo envió. Hoy tú y yo lo conocemos. Lo conocemos. Bueno, yo deseo que así sea, que lo conozcas, que lo conozcas. Y bueno, en el último versículo del capítulo 4, que es el número 6, nos habla de un versículo muy hermoso.
en mi vida personal, fue el primer versículo que como que llamó mi atención, como que me fueron una luz muy grande para mi vida. Y dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Wow, qué hermoso versículo, una reconciliación, una reconciliación. Y sabes, en ese momento cuando yo recibí este versículo, vivía aún mi padre, y mi relación con él no era tan buena, por así decirlo, ¿no? No había una muy buena comunicación, una muy buena relación. Habíamos vivido muchos años separados, muchos. Toda mi adolescencia, mi niñez, mi adolescencia había vivido lejos de mi papá. Entonces, cuando yo llego al Señor, entrego mi corazón a Dios. Cuando leo este versículo, yo recuerdo que fue tan emocionante, fue como de parte de Dios a mi vida, hacía una cosa tan impresionante y efectivamente, mi corazón se reconcilió con mi padre eh, aquí en la tierra, con mi padre, que fue algo muy, muy hermoso. Y sabes, aun cuando mi mamá ya había fallecido, este versículo posteriormente, años después, también Dios lo trae a mi vida para reconciliarme con mi mamá. Oh, qué cosa tan hermosa. Esa reconciliación con nuestros padres, porque aunque yo no la conocí, porque yo estaba muy pequeña cuando ella partió con el Señor, pero necesitaba reconciliarse mi corazón con el de ella. Había mucho resentimiento en mi corazón porque yo decía, mamá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué te apartaste de mí? No lo entendía, no lo entendía, pero gracias a Dios, en todas esas situaciones tan difíciles que como mujer, como persona, tuve que enfrentarme, había una herida en mi corazón y necesitaba sanarse. ¿Cómo la sanó nuestro Señor? Con esa reconciliación que Él, a través de Él, lo hice con mi madre, con mi padre. Así es de que deseo que este versículo, esa reconciliación con tu papá, con tu mamá, ¿verdad? Sea sea en tu vida y que este tema de más allá de nuestras fronteras, veamos que Dios está con nosotros, Dios te ama, el tema así muy, muy puntual, Dios te ama, te ama, tal y cual eres, como eres, así, aun cuando estamos sucios por el pecado, no estamos purificados, ¿verdad? Pero Él nos ama y como nos ama, nos quiere purificar y como nos ama, nos quiere limpiar y como nos ama, quiere que crezcamos, que vivamos en la plenitud que en Cristo, porque en Él solamente vamos a encontrar esa plenitud. Querido amigo, querido radio escucha, Dios te ama. Y tenemos que ver su grandeza más allá de nuestras fronteras, verlo a Él, ver lo grande, ver lo maravilloso que Él es. No quitar esos límites que nosotros mismos ponemos por nuestra naturaleza de pecado. Tenemos que quitar esos límites. ¿Y cómo? Con la fe sabiendo que Él está con nosotros y que Él nos ayuda a seguir adelante, a dar un paso más, a dar el siguiente, a dar el siguiente y que no caigamos, ¿verdad? Como en el caso de los sacerdotes que se quejaban porque su trabajo era, era muy pesado. Así lo expresaban. Es muy pesado mi trabajo. Dios Dios nos limpia, Dios nos purifica. Demos gracias, gracias de lo que hoy estamos viviendo. Bueno, pues estamos llegando al final de este tiempo, no sin antes agradecer tu compañía, no sin antes agradecer el que tú estés aquí. Recuerda que para nosotros tu vida tiene
un propósito. Recuerda que tenemos una próxima cita. Te esperamos. Que tengas un día muy bendecido. Hasta luego.